Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, comenzamos este nuevo encuentro que corresponde a la tercera clase de la materia. Y en principio, antes de hacer un recorrido por los ejes principales que vamos a estar abordando, retomo esta idea de los medios como portadores de un poder simbólico, ¿no? Que ya hemos mencionado en encuentros anteriores. Un poder simbólico que, bueno, fue transformándose con el correr del tiempo y de acuerdo a cada contexto, a cada marco cultural. Eh, y en el encuentro de hoy particularmente nos vamos a centrar en el contexto latinoamericano, ¿sí? En el rol de los medios de comunicación en América Latina y particularmente en nuestro país. Entonces, como primera actividad de este encuentro, como estudiantes y como futuros profesionales de la comunicación, les propongo pensar reflexivamente, ¿sí?, sobre la realidad mediática de nuestro país, ¿sí? Y para eso les propongo que se detengan en las siguientes cuestiones, las siguientes preguntas, ¿sí?, como preguntas disparadoras. La primera de ellas es cuántos y cuántos, cuáles y cuántos, perdón, son los principales grupos mediáticos en Argentina, ¿sí? ¿Qué sabemos sobre estos grupos mediáticos? ¿Cuántos de ellos conocemos? Y de qué manera configuran, digamos, todo el espectro mediático en nuestro país. La segunda de estas preguntas es si existe realmente la pluralidad de voces, ¿sí? En realidad, esta realidad mediática en nuestro país eh, invita o es un escenario en el que participan diferentes voces. Y la tercera de estas preguntas, bueno, hablamos de medios de comunicación. ¿Al servicio de quién? ¿No? Al servicio de una sociedad que busca informarse o al servicio de corporaciones que buscan desinformar, en realidad persiguiendo determinados intereses. Entonces, bueno, ahora sí, en el encuentro de hoy vamos a hacer un recorrido por los siguientes ejes que voy a compartirles. Ahí está. Entonces, hablamos de los textos de Florencia Saintout, ¿sí? El primero de ellos, Florencia Saintout se refiere a los estudios culturales en América Latina, ¿sí? Bueno, la autora hace un recorrido por los llamados estudios culturales en América Latina, ¿sí?, en este contexto latinoamericano, en los últimos años. Ella habla de la crisis de la modernidad a partir de la década del 80, y en este contexto habla de determinados desplazamientos, que luego vamos a ahondar un poco más en ellos. Entonces, a medida que desarrollemos este primer punto, yo les propongo que lo analicen desde la metáfora que estuvieron trabajando con la profesora Paula en el encuentro anterior, la metáfora de Bauman de sólidos y líquidos, ¿no? Esta metáfora que Bauman utiliza para trabajar y para analizar todas, bueno, las transformaciones que estuvieron dando a partir de la posmodernidad, y de cómo utiliza esta metáfora de los sólidos para definir a esos estables, a esos rígidos, a esas estructuras configuradas de la modernidad, perdón, que luego con la revolución tecnológica, el advenimiento de la posmodernidad, se licúan y pasan a transformarse en líquidos, fluidos, estables, más frágiles. Entonces, los invito a ponerse los lentes de Bauman, ¿sí?, y verán cómo esta metáfora de los sólidos y los líquidos podemos aplicarlos a innumerables situaciones y ámbitos de nuestra vida cotidiana. Luego estaremos trabajando con los medios hegemónicos en la América Latina, ¿sí?, siguiendo con los textos de Florencia Saintout. Y tercero, pensar la comunicación, pensar las resistencias, ¿sí? Uno de los textos de Saintout en realidad es, o está
dirigido por ella, pero en el que participan distintos autores, ¿sí? Y esto de pensar la comunicación, pensar las resistencias, bueno, es un texto que, en realidad un prólogo, a cargo de la autora Amparo Marroquín Parducci. Bueno, ahora vamos a andar un poquito más en lo que nos dice en este punto. Avanzamos en la presentación. Bueno, comenzamos con el análisis que Florencia Saintud hace en relación a los estudios culturales, ¿sí? En el contexto latinoamericano. Como les adelanté, la autora menciona 3 desplazamientos en cuanto a las formas de abordar la comunicación, ¿sí? El primero de ellos nos habla de un desplazamiento de la comunicación como instrumento a la comunicación como cuestión de cultura, ¿sí? En los años 80 comienza a hablarse en el campo de la comunicación latinoamericana de un proyecto que tiene que ver con pensar a la comunicación desde la cultura, ¿sí? Es decir, asumir que comunicación y cultura son territorios inseparables, que no se puede hablar de uno sin hacer referencia al otro, ¿sí? Y entonces ambos conceptos pasan a ser inseparables, ¿no? Y de esta manera la comunicación deja de ser abordada como una cuestión meramente técnica, de pensarse a los medios como instrumentos, y se transforma entonces en una dimensión constitutiva de las prácticas sociales, ¿sí? El segundo de estos desplazamientos se refiere a una nueva concepción del poder, ¿sí? El poder no solo como imposición desde una dimensión represiva, sino constitutiva de legitimidad, ¿sí? De esta manera, entonces, el poder se puede justamente relocalizar esta problemática del poder, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, y nos lleva a hablar entonces de el poder como relación de comunicación, ¿sí? Entonces, el poder ha dejado de ser demoníaco y material para ser fluido, ambulante, creativo y subjetivo, alimentando el abandono de la dimensión de clase para el análisis de la cultura, de la comprensión y comprensión de la cultura, perdón. Entonces, esta nueva conceptualización del poder abre lugar entonces a otras problemáticas, a otras cuestiones, por ejemplo, hablar de resistencia, ¿no? Es decir, esto de las tácticas de los débiles para enfrentar órdenes y, digamos, poderes hegemónicos y dominantes. El tercer desplazamiento que menciona Saintud nos habla de, bueno, la comunicación como problema exclusivamente de reproducción de aparatos y estructuras, a una comunicación como cuestión también de producción y subjetividades, ¿sí? Es decir, de la reproducción a la producción y a la recreación del sentido, ¿no? Entonces hay un desplazamiento de la comunicación como problema de reproducción a la comunicación como cuestión de producción y subjetividades, ¿sí? En este punto, Saintud, bueno, menciona lo popular y las formas de resistencia, como mencionaba recién, y la supervivencia de, bueno, sectores populares, sectores subalternos, para enfrentar las adversidades y las situaciones de exclusión y de vulnerabilidad que, bueno, les toca transitar a partir de este contexto posmoderno. Entonces dice, lo popular será comprendido como sujeto de producción de cultura, pero no de cualquier cultura, sino fundamentalmente de aquella que le permite resistir los embates en la vida cotidiana de una modernidad excluyente. Entonces, al cambiar estas miradas, ¿sí? Aparecieron nuevas tendencias, otras referencias para la investigación en comunicación, que apuntan más a una reflexión posmoderna, y que marcó una ruptura con, bueno, muchos planteos mecanicistas y deterministas de investigaciones anteriores. Y en este contexto, bueno,
los investigadores en comunicación latinoamericanos se encontraron con los trabajos de los estudios culturales de Birmingham, entre ellos los autores de Stuart Hall, Richard Hogarth, Edward Thompson, Raymond Williams, entre otros, ¿sí? Y de esta manera, bueno, empiezan a surgir trabajos desde un planteamiento más territorial, ¿no? Desde la cultura latinoamericana, como los trabajos de Jesús Martín Barbero, mencionado en clases anteriores, sobre todo en la clase número 1, que, bueno, plantea nuevas emergencias desde lo popular en la cultura en la cultura masiva, ¿no? de la modernidad latinoamericana. Algo interesante a destacar es que, bueno, a partir de los años 90, no solo se dio en América Latina un reconocimiento de los estudios culturales, sino que luego comenzó a darse una reapropiación de estas técnicas y de estas tecnologías, de estas metodologías, perdón, de los estudios culturales. Y estos estudios latinoamericanos empiezan a ser reconocidos internacionalmente. Ahora bien, Saintout nos habla también de 5 estrategias de disciplinamiento, ¿sí? Que ejercen los medios masivos o los medios hegemónicos en América Latina. Saintout habla de un retroceso en lo que respecta a derechos humanos y derecho a la comunicación en toda la región a partir de la llegada de gobiernos de derecha, gobiernos neoliberales, ¿sí? Que lograron articular 3 estructuras, ¿sí? Que conforman un bloque hegemónico, ¿no? Y son las estructuras del sistema financiero, el poder judicial y los medios de comunicación, ¿sí? Y desde esta alianza, o a partir de esta alianza, bueno, los medios de comunicación, las corporaciones mediáticas, operan y se imponen. ¿De qué forma? Bueno, mediante la estigmatización de dirigentes populares, la deslegitimación de la política, el vaciamiento de la palabra, ¿sí? El desarrollo de pedagogías del miedo, ¿no? Miedo al otro y de vergüenza por lo propio, por lo nativo, ¿no? Y frente a esto, bueno, Saintout menciona que en la década pasada los países del Cono Sur impulsaron la discusión en torno a la comunicación como derecho humano de los pueblos, ¿sí? Y en esta línea, bueno, muchos gobiernos latinoamericanos o sudamericanos populares desplegaron distintas herramientas para enfrentarse a estas alianzas, ¿sí? Y instalar la necesidad de democratizar las voces y la propiedad en los medios de comunicación. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, democratizar las voces y la propiedad de los medios a través de legislaciones y políticas públicas que impulsaran la pluralidad y la equidad, ¿sí? Entonces, bueno, se generaron normativas que tuvieron como fin la democratización de la comunicación en nuestra región, ¿sí? Desplazando en muchos casos leyes impuestas por gobiernos dictatoriales, por dictaduras y por gobiernos neoliberales, ¿sí? Que, bueno, habían otorgado a la palabra una lógica comercial. Y estos gobiernos populares apostaron por la lucha hegemónica, ¿sí? Por la construcción del pueblo, ¿no? ¿Sí? Por la voluntad a partir de la voluntad colectiva, ¿no? A partir de, digamos, la articulación de demandas heterogéneas, ¿sí? Demandas diversas, ¿sí? Apostando siempre a la diversidad, a la pluralidad. Impulsaron la revalorización de la política, ¿sí? La política como instrumento, como herramienta para disminuir las brechas sociales, y señalaron a los medios como actores políticos, ¿sí? En muchos casos señalados con nombre y apellido, ¿no? Estos
responsables de los medios, ¿no? Y dueños de los medios de comunicación. Y se comienza a hablar también de los medios como empresas monopólicas, con intereses económicos y con intencionalidades políticas también. Pero bueno, lo que menciona Saintou también es que los grandes grupos mediáticos, los medios corporativos, se opusieron determinantemente a estas normativas y a cualquier, digamos, planteo que se cuestione qué informaciones se divulgan y cómo hacerlo, invocando siempre a la libertad de expresión. En el caso argentino, bueno, Saintou menciona el caso de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que se promulgó en el 2009, que se pensó justamente para desplazar una ley impuesta por la dictadura, la última dictadura militar. Y bueno, habla de una ley, esta es la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Es una ley, o fue una ley reconocida internacionalmente, digamos, halagada por muchos países del exterior, pero que en Argentina fue fervientemente atacada por grupos económicos, por grupos mediáticos. Incluso pocos días después de la asunción de Mauricio Macri, bueno, la ley fue derogada. Entonces, Saintou menciona 5 estrategias de disciplinamiento por parte de los medios para, bueno, determinados fines, ¿sí? La primera de estas estrategias nos habla de los medios para la colonización, ¿sí? Es decir, en este punto, bueno, esta estrategia sería parte de la apropiación y la explotación de las élites desde la invasión europea en los siglos XV y XVI, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando esta explotación, este saqueo ya no puede llevarse a cabo a través de las armas, a través de la artillería, la violencia, la ocupación, se recurrió a las armas de la cultura, ¿no? Y en este sentido, bueno, se contó con los medios de comunicación. Es decir, todo este extractivismo de bienes materiales solo pudo llevarse a cabo no solo a través de la represión física y económica, sino también a través de la cultura. Y para eso había que destruir lenguas, había que destruir tradiciones, culturas, y como dice Saintou, hacer una caricatura de todo aquello que se vea, huela o presienta sudaca, indio, negro o mestizo, como los nadies de Eduardo Galeano, ningunos, ninguneados, que no son dueños de nada, que no hablan idioma sino dialecto, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore. Ahora, la segunda de estas estrategias nos habla de los medios para el horror, ¿sí? Esta estrategia, bueno, basta con hacer un repaso por lo que sabemos sobre el papel que jugaron los medios en la última dictadura militar, ¿no? Cómo los medios manipularon información para manipular justamente también el humor social, ¿sí? Y cómo este poder mediático hegemónico se prestó de alguna manera para jugar este juego, ¿sí? Actuando, como dice Saintou, como un cuartel de inteligencia. La tercera de estas estrategias nos habla de medios para la aceptación. Y está, bueno, ligada con la llegada del neoliberalismo a toda la región. Un liberalismo que se impone a través del vaciamiento del lenguaje, ¿sí? Con una característica que marcó a los medios de comunicación durante la etapa neoliberal, algo que caracterizaba a los programas televisivos de aquel entonces, era que, bueno, no había otro contenido más que la farándula, el escándalo, los espectáculos. Luego también, bueno, este neoliberalismo recurre a la despolitización, ¿sí? Es decir, se quitó
el contenido o el carácter político de personas, de acciones o bueno, de pensamientos. Y muchas veces esto se complementó con la caricaturización de muchos dirigentes políticos. Y también a través de la banalización de las luchas populares, ¿sí? Muchos movimientos sociales se reducían simplemente a un simple caos de tránsito, ¿no? Digamos, se desestimaba o se le quitaba valor a cualquier reclamo o lucha colectiva que, bueno, muchas agrupaciones reclamaban, se movilizaban y se manifestaban en defensa de alguno de sus derechos. La cuarta de estas estrategias nos habla de medios para la desestabilización, ¿sí? Es decir, aquellos que se afianzaron junto a las derechas regionales, ¿no? Afianzaron entonces el desprestigio contra gobiernos populares. Gobiernos populares que, bueno, fueron instalándose en toda la región, y que se caracterizaban por esto que mencionábamos antes, ¿no? La lucha hegemónica contra la construcción del pueblo, ¿no? Es decir, la voluntad colectiva, impulsaron la revalorización de la política y señalaron a los medios como actores políticos. La quinta y última de estas estrategias de disciplinamiento nos habla de medios para la hiperconcentración, ¿sí? Y en este caso, bueno, no hay mucho más para agregar, solo pensar en la actitud de lealtad de los medios concentrados hacia aquellos gobiernos que de alguna manera favorecen la hiperconcentración mediática, ¿no? Y en esta imagen, bueno, queda un poco graficado esto que acabo de mencionar. Ahora bien, para finalizar, es interesante la cita que Saintout hace de una premisa de Rodolfo Walsh, que dice, la verdad se limita, la verdad se milita. Y bueno, justamente Saintout retoma esta premisa para afirmar que, bueno, para alcanzar la verdad, ¿sí? Hablando ella siempre desde su rol como comunicadora, Saintout es investigadora en comunicación, profesora en la Facultad de Periodismo y Comunicación de La Plata. Entonces, parada en este rol, Saintout dice que es necesario el compromiso, la entrega, la lucha de nadar contra la corriente muchas veces, ¿no? Contra poderes hegemónicos, contra un pensamiento hegemónico establecido, ¿no? Y fundamentalmente para que esa verdad tenga sentido, es necesario siempre el reconocimiento del otro, ¿no? Porque, digamos, justamente la comunicación es eso, es compartir, es poner en común. Y fundamentalmente necesitamos del otro o de los otros, ¿no? Para poder, entre todos y entre todas, hacer posible un futuro y una historia en el que todos y todas, nuevamente, tengamos lugar, ¿sí? Y en esta línea, en el mismo libro, coordinado por Florencia Saintout, pero en el que en realidad participan varios autores, Amparo Marroquín Parducci contextualiza un poco este tiempo posmoderno que transitamos, en el que los medios de comunicación muchas veces opacan la realidad, se instala esta idea de posverdad, ¿no? Como configuradora de esta realidad, y aquí volvemos otra vez al concepto o a la metáfora de líquidos, de sólidos y líquidos de Bauman, ¿no? Pensemos cómo esa verdad en la modernidad era un sólido constituido, estable, indiscutible, y luego esa verdad, a partir de la caída de los grandes relatos, y bueno, con el advenimiento de la posmodernidad, esa verdad se licúa, pasa a ser subjetiva, es una, digamos, cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Y es una verdad manipulada de acuerdo a determinados intereses. Entonces, frente a las redes sociales que aíslan en lugar de comunicar,
frente a los discursos que nos dejan vacíos de esperanza, es posible una comunicación distinta. Es la comunicación para la resistencia, ¿sí? Nos dice Amparo Marroquín Parducci. Y para esto es fundamental el reconocimiento de las diferencias, el reconocimiento de que existen distintas visiones, ¿no?, del mundo, distintas posturas ideológicas, modos de vida, y en este contexto diverso, ¿no?, apostar a la construcción de un diálogo, siempre a través de esta comunicación sanadora que menciona Saintur, ¿sí? Y para cerrar, bueno, antes del meme que se nos hizo hábito ya en todas las presentaciones, les propongo pensar entre todos y todas en una pregunta que propone Parducci como un reto para seguir reflexionando, seguir investigando, ¿sí?, en este campo de la comunicación, que dice: ¿en qué espacios se están construyendo esos diálogos y cómo vivimos las resistencias en un momento en que parece que los vencedores consiguieron ya ganar todas las batallas? A ver, como estudiantes de comunicación, sepan que el futuro de estos espacios de diálogo está en sus manos, ¿sí? Por eso militen, la verdad, apostando siempre a lo colectivo, porque muchos de esos, digamos, o frente a muchos de estos discursos vacíos de esperanza, bueno, es posible una comunicación para la resistencia. Y entonces, ahora sí, el meme final, los y las saludo. Recuerden que deben realizar la actividad de la clase, la van a encontrar seguida de la publicación de este video. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Nos estaremos reencontrando la semana que viene. Buena semana para todos y para todas.